Bienvenidos a este video especial sobre uno de los fenómenos más impactantes en la historia reciente de la fe católica. Los acontecimientos eucarísticos ocurridos en Buenos Aires, Argentina, entre los años 1992 y 1996. Antes de comenzar, es importante entender algo fundamental. No se trata de tres milagros eucarísticos idénticos e independientes, sino de una serie de acontecimientos relacionados que ocurrieron en la misma ciudad, dentro de la misma arquidiócesis, y que con el paso del tiempo culminaron en un hecho plenamente documentado. Imagina una hostia consagrada que, en lugar de disolverse en agua como dicta la norma litúrgica, se transforma en algo que parece sangre o carne humana. No hablamos de una leyenda antigua ni de un relato medieval, sino de hechos ocurridos en una gran ciudad moderna, observados por testigos directos, acompañados pastoralmente por la Iglesia e investigados posteriormente con métodos científicos. Estos acontecimientos no solo refuerzan la creencia en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, uno de los pilares centrales de la fe católica, sino que también abren un diálogo profundo entre fe y ciencia. Hoy recorreremos esta historia paso a paso, con serenidad, rigor y respeto por la verdad. Viajemos ahora a Buenos Aires, donde todo comenzó. El primer acontecimiento ocurrió el 1 de mayo de 1992, un viernes, después de la celebración de la Santa Misa. Al preparar la reserva eucarística, el ministro encontró fragmentos de una hostia consagrada en el corporal, el paño sagrado que se coloca sobre el altar. Siguiendo las normas de la Iglesia, estos fragmentos fueron colocados en un recipiente con agua y guardados en el sagrario, con la intención de que se disolvieran de manera natural. Sin embargo, los días pasaron y esto no ocurrió. El 8 de mayo, al abrir el sagrario, los sacerdotes observaron que los fragmentos no solo seguían intactos, sino que habían adquirido una coloración rojiza anómala, semejante a sangre. 2 días después, durante las misas vespertinas del 10 de mayo, algunos testigos afirmaron haber visto pequeñas gotas de una sustancia similar a sangre en las patenas utilizadas para distribuir la comunión. El hecho causó asombro y desconcierto. Fue documentado y conservado con prudencia, pero es importante señalar que en ese momento no se realizaron estudios científicos exhaustivos ni se conservaron las muestras en condiciones óptimas para análisis posteriores. Por esta razón, la Iglesia no presenta este primer acontecimiento como un milagro eucarístico científicamente probado, sino como un signo extraordinario que quedó sin una explicación definitiva. 2 años más tarde, en 1994, ocurrió un segundo acontecimiento, también en la ciudad de Buenos Aires, en otra parroquia de la ciudad. Sin que las fuentes precisen si se trataba de la misma o de una distinta. El 24 de julio, durante una misa con niños, el ministro de la Eucaristía observó una sustancia rojiza al abrir el sagrario y retirar la píxide que contenía las hostias consagradas. Una vez más, el fenómeno despertó sorpresa y reverencia entre los presentes. Al igual que en 1992, hubo testigos y se tomaron recaudos pastorales, pero no se llevó a cabo una investigación científica profunda, ni se obtuvieron análisis genéticos concluyentes. Este segundo acontecimiento reforzó la inquietud y dejó claro que no se trataba de un hecho aislado, sino de una reiteración del signo, aún sin una explicación clara. El tercer acontecimiento, y el más decisivo de esta historia, ocurrió el 15 de agosto de 1996 en la parroquia Santa María, ubicada en el barrio de Almagro, en Buenos Aires.
Durante la distribución de la comunión, una hostia consagrada cayó al suelo. Para evitar cualquier profanación, fue colocada en un recipiente con agua y guardada en el sagrario, siguiendo nuevamente la norma litúrgica. Días después, el 26 de agosto, al abrir el sagrario, se constató algo extraordinario. La hostia no se había disuelto. En su lugar, se había transformado en una sustancia sanguinolenta visible, que no solo no desapareció con el paso del tiempo, sino que permaneció intacta durante años, sin signos de descomposición. Esta permanencia permitió, por primera vez, que el fenómeno pudiera ser estudiado con rigor científico. Ante este hecho, la Arquidiócesis de Buenos Aires autorizó una investigación seria y discreta. El doctor Ricardo Castañón Gómez fue invitado a estudiar el caso. Él, mismo, ha declarado que al inicio de la investigación se consideraba no creyente y abordó el caso desde una postura claramente escéptica, convencido de que todo fenómeno debía tener una explicación científica. Castañón entrevistó a los testigos directos y recopiló la información disponible. Una química local analizó inicialmente las muestras relacionadas con los acontecimientos anteriores y confirmó que se trataba de sangre humana con glóbulos blancos activos. Algo inexplicable en una muestra conservada en agua sin preservantes, ya que los glóbulos blancos mueren rápidamente fuera del cuerpo humano. Posteriormente, gracias al abogado australiano, Ron Tesoriero, las muestras del acontecimiento de 1996 fueron enviadas a laboratorios independientes en el extranjero, incluyendo centros especializados en análisis genético. Los resultados confirmaron la presencia de ADN humano, aunque no fue posible obtener un perfil genético completo, un hecho inusual que despertó aún más interrogantes. El punto culminante de la investigación llegó en el año 2004, cuando las muestras fueron examinadas por el Dr. Frederick Sugibe, cardiólogo y patólogo forense de Nueva York. Reconocido internacionalmente por su experiencia en traumatismos cardíacos. Sugibe analizó el material sin conocer su origen y llegó a una conclusión sorprendente. Declaró que se trataba de tejido muscular del corazón humano, específicamente del miocardio del ventrículo izquierdo, con signos claros de inflamación y de un trauma severo. Observó la presencia de glóbulos blancos vivos, lo que indicaba que el tejido estaba vivo en el momento en que fue analizado. Algo científicamente inexplicable después de haber permanecido años en agua destilada sin conservantes. Según su evaluación, el corazón había sufrido una lesión traumática grave, como la que se produce en una agonía extrema. Desde la perspectiva de la fe católica, estos hallazgos tienen una profunda resonancia teológica. La Iglesia enseña que la Eucaristía es el memorial vivo de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. El corazón herido recuerda el sufrimiento de la cruz. El tejido vivo recuerda la resurrección. Y la Eucaristía une ambos misterios en un solo sacramento. San Carlo Acutis, al recopilar este caso, no presentó estos acontecimientos como hechos aislados, sino como una única historia progresiva, una serie de signos que culminan en un milagro eucarístico plenamente documentado. Destinado a recordar al mundo que Jesucristo está verdaderamente presente en la Eucaristía. En conclusión, los acontecimientos eucarísticos de Buenos Aires desafían nuestra comprensión y nos invitan a reflexionar. No fueron 3 milagros iguales, los 2 primeros fueron signos preliminares que quedaron sin explicación definitiva, y el tercero, ocurrido en 1996.
fue el que permitió una investigación científica completa. Todos ocurrieron en la misma ciudad, aunque en distintas parroquias, y fueron abordados por la Iglesia con prudencia, respeto y rigor. La fe no le teme a la ciencia. Cuando ambas se encuentran, el misterio no se reduce. Se contempla.